Hola a todos, muchas gracias por su interés en esta presentación. Para aquellos que vieron la introducción a esta presentación con música de Transformers y que pudieran pensar que por eso es menos serio, bueno, pues a partir de este momento me voy a poner serio y todo va a ser muy profesional. Usualmente una técnica muy común para pasivar acero inoxidable en la industria farmacéutica es una limpieza con sosa cáustica y después una recirculación de ácido cítrico caliente. Esta técnica es buena, especialmente cuando el acero inoxidable ha sido trabajado de manera cuidadosa, que esto implica que ha sido ensamblado en un cuarto limpio con herramientas exclusivas para uso de acero inoxidable, que los soldadores, la gente que cortó el metal usaban guantes de nitrilo, que durante el proceso de soldadura se usó argón de alta pureza y una serie de consideraciones más que desafortunadamente en el caso de América Latina muchas veces no existen. Y es por eso que esta técnica está limitada. Para sistemas que han estado en uso, una limpieza con sosa y ácido cítrico como pasivación no es suficiente. Desafortunadamente, los resultados de esta pasivación no se pueden ver tan fácilmente. Se requieren técnicas de análisis químico muy sofisticadas para ver la eficiencia de las diferentes químicas en el proceso de pasivación. Y no es hasta que existen problemas de contaminación que nos vemos en la necesidad de requerir de métodos analíticos más sofisticados y utilizar una química y equipos especializados para la pasivación. En esta presentación les daré más elementos para crear un paquete de validación de la pasivación más robusto. Los temas que tocaré son la introducción, teoría de la pasivación y validación, los aspectos regulatorios, haré un análisis de riesgo para resaltar la importancia de la pasivación, las normas aplicables, las pruebas de pasivación y limpieza, diferentes formas de pasivar. Les hablaré un poco acerca de la química de la pasivación, cómo crear un documento para efectos de validación y algunos procesos adicionales a la pasivación. Muchas veces subestimamos la importancia de la pasivación porque es algo que no se ve. El metal puede estar sin ninguna limpieza, sin ninguna pasivación y se va a ver exactamente igual. O puede estar medio pasivado o perfectamente pasivado y no vamos a ver ninguna diferencia. Inclusive en el sistema en operación, en un principio por varios meses, inclusive puede ser años, que no se vea ninguna diferencia. Y me estoy refiriendo a un sistema que no fue pasivado, medio pasivado o pasivado con las técnicas más sofisticadas disponibles. Parte del problema es que no se puede mejorar lo que no se mide y muchas veces las pruebas disponibles de pasivación son solamente cualitativas. Bueno, les había dicho que usualmente se le resta importancia al proceso de pasivación y no es hasta que ocurren problemas de contaminación que se ve la necesidad de utilizar procedimientos más elaborados y equipo especializado para realizar las limpiezas. La pasivación consiste en remover con un ácido el hierro libre de la superficie del acero inoxidable. En este gráfico podemos ver que en la superficie de acero inoxidable hay átomos de fierro y átomos de cromo, pero el ácido va a remover el fierro y va a dejar una superficie más rica en cromo.
que esta posteriormente se va a oxidar formando una capa de óxido de cromo que protege al metal de la corrosión. El hierro libre en el acero inoxidable es un hierro que reacciona fácilmente y en el caso de la industria farmacéutica usualmente reacciona con agua, vapor, soluciones salinas, sanitizantes y forma óxidos. Aquí en las fotografías podemos ver el óxido que se forma al interior de equipos de proceso de acero inoxidable. Ahora, ¿qué es la validación? La Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, o por sus siglas en inglés FDA, requiere que todos los procesos de fabricación de medicamentos estén bajo control. La evidencia documental de que estos procesos están bajo control es la validación. Para las personas que estén interesadas en tener una copia de esta información por escrita, pueden bajar la presentación. Y en esta transparencia simplemente está escrito lo que les acabo de explicar. Ahora, la validación y la regulación alrededor del mundo cada vez son más homogéneas. Y aquí les daré el ejemplo del caso de México, que es mi país. Según la NOM 59, la validación es la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones y atributos de calidad establecidos. La validación puede ser parte de la calificación de la instalación cuando estamos hablando de equipos o sistemas nuevos. Puede ser parte de los procedimientos de mantenimiento porque la capa pasiva es algo que se va a acabar y vamos a necesitar pasivar frecuentemente. O es parte del control de cambios cuando vemos la necesidad de cambiar nuestros procedimientos o frecuencias de pasivación. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas de fabricación o GMPs en inglés? Aquí en esta transparencia pueden ver que incluye varias partes. En general es un proceso bastante complejo. Y bueno, lo que dice estrictamente la ley o las regulaciones es qué es lo que debemos de hacer. Desafortunadamente, no dicen cómo hacerlo. Podemos nosotros revisar las GMPs o las buenas prácticas de fabricación para medicamentos y en ninguna parte va a decir que se necesita utilizar acero inoxidable y mucho menos que necesite estar pasivado. No es esto más que una interpretación de la regulación. Desafortunadamente el lenguaje es ambiguo y las GMPs o las BPFs estrictamente es lo que dice la ley. Pero la interpretación de cómo cumplir con los requerimientos legales también se le llaman GMPs. Quizás la mejor explicación o la mejor manera de referirse a eso es lo que ocurre en el idioma inglés, que por un lado existen las GMPs, las Good Manufacturing Practices, y las CGMPs, que son las Current Good Manufacturing Practice, que es la manera en cómo se interpreta la ley, y esto es algo que va cambiando constantemente. En Estados Unidos la regulación estrictamente lo que dice es que las superficies en contacto con el producto o materias primas deben de ser no reactivas. Ahora, la regulación alrededor del mundo cada vez es más homogénea y van en general en la misma dirección. Por ejemplo, en México, la norma oficial requiere que el equipo debe estar construido de tal manera que las superficies en contacto con los componentes de la fórmula, los materiales del proceso o los productos no sean reactivas, aditivas o absortivas, como para alterar la seguridad, identidad, potencia, calidad o pureza del producto. Para demostrar la importancia de la validación, voy a utilizar una técnica de análisis de riesgo
que es una técnica muy sencilla y que ha tenido mucho auge en aspectos de control de calidad en la industria farmacéutica en años recientes. Mi opinión sobre esta técnica es que es una técnica útil, pero desafortunadamente cuando no se tiene los conocimientos y la experiencia, no resulta tan práctica. Por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, donde nunca nieva en las áreas urbanas. Ahora vivo en una ciudad en la que el invierno es muy frío, con temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Imagínense qué tipos de prevenciones pude haber creado cuando vivía en la Ciudad de México y moverme a la ciudad en donde estoy ahora y estar listo para invierno. A lo mejor puedo utilizar Google y descubrir ropa térmica y ordenar por internet ropa térmica y calzado térmico solo para descubrir cuando llego aquí que las botas térmicas no me sientan bien, que no me siento cómodo, que quizás si uso 3 calcetines tampoco me sienta cómodo, que a lo mejor me compré la mejor chamarra pero se me olvidó protección para mis oídos o mi nariz, en fin. Depende mucho de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. Entre más conocimientos y más experiencia tengamos, el análisis de riesgo es mejor. Ahora, para ustedes voy a hacer el análisis de riesgo y les puedo decir que los 3 ejemplos que les voy a mencionar aquí son existentes y que los he visto varias veces. La técnica consiste en mencionar un riesgo o hacer una lista de los riesgos. Para cada uno de esos riesgos vamos a evaluar la probabilidad y de acuerdo a la probabilidad vamos a obtener una calificación. Después vamos a evaluar las consecuencias y de acuerdo a la severidad de las consecuencias vamos a obtener otra calificación. Combinando las calificaciones de probabilidad y consecuencias vamos a tener una calificación del riesgo. Ahora, con esa calificación el riesgo puede ser aceptable o no aceptable. Si es aceptable podemos continuar el trabajo y hacer lo que hemos estado haciendo. Si no es aceptable hay que asumir medidas para reducir el riesgo y nuevamente evaluarlas hasta que el riesgo sea aceptable y podamos continuar el trabajo. Aquí está escrito los pasos que les acabo de describir. Por ejemplo, que partículas generadas o no eliminadas durante la construcción de un equipo o sistema terminen en el medicamento. Y esto es algo que ocurre más frecuentemente de lo que pensaba. Bueno, pues les puedo decir que he visto un caso entre cada 1 y 5 años. Por lo tanto es algo posible y con una calificación de 3. Ahora, el impacto. En el impacto consideramos varios aspectos. Por ejemplo, para este caso, la autoridad puede concluir que se trata de una desviación severa y exigir acciones correctivas. Muy probablemente haya que retirar el producto del mercado. Puede haber consecuencias legales y los costos directos e indirectos de reparación son entre $100,000 y $1,000,000. Estos mismos aspectos se van a evaluar para definir los diferentes impactos como mínimos, marginales, moderados. Pero en este caso en específico vamos a decir que el impacto es crítico y que por lo tanto nuestro riesgo, las consecuencias de nuestro riesgo tienen una calificación del 4. En esta tabla combinamos la probabilidad con las consecuencias. Tenemos un riesgo que es posible, con consecuencias críticas y por lo tanto es un riesgo inaceptable. Cualquier combinación de calificaciones que cae en la región roja es algo inaceptable. Si está en la región amarilla es algo que se puede reducir y es recomendable reducir. Y si está en la sección verde es algo que simplemente podemos omitir o continuar el trabajo haciéndolo de la manera que lo estábamos haciendo. Aquí está la tablita por colores para la calificación del riesgo con una mayor definición, con mayor detalles.
Y bueno, la información se sintetiza en esta tabla. Se nombra el riesgo, por ejemplo, residuos en la construcción. El resultado es que se dañen equipos con claros pequeños, como sellos mecánicos o válvulas, que exista responsabilidad civil, el incumplimiento de la regulación, que afecte la reputación del fabricante y que las autoridades requieran acciones correctivas. Esto implica un daño al equipo, al cliente, al producto y a la reputación del fabricante. Bueno, es un riesgo posible con consecuencias críticas inaceptable. Para eso vamos a realizar los siguientes controles. Primero vamos a mejorar nuestros procedimientos de construcción. Como ya les había mencionado, a lo mejor utilizar solamente herramientas de corte para ser inoxidable. Que cuando estemos haciendo el enjuague, antes del arranque de nuestra planta, la turbulencia sea elevada en las tuberías. Usar filtros o rejillas durante la limpieza preoperacional, e inclusive aquí podría decir, a lo mejor puedes usar filtros o rejillas también durante la operación de tu fabricación. E instalar detectores de metal. Con todos estos controles, la probabilidad de que veamos partículas en el producto es rara y los impactos y consecuencias serán mínimos. Por lo tanto, es un riesgo aceptable y podemos continuar con el producto. El siguiente riesgo que voy a mencionar es contaminación microbiológica asociada a la corrosión o biopelícula en el sistema de agua y vapor puros. Bueno, es algo que sucede. Aproximadamente veo un caso de estos entre cada 1 a 5 años, con impactos y consecuencias moderadas, pero la combinación de estos dos hace que el riesgo sea inaceptable, para lo cual necesitamos mejorar los procedimientos de sanitización, incluir como parte de nuestros procedimientos de mantenimiento la remoción de óxido y pasivación y sanitización de sistemas críticos y usar pruebas microbiológicas específicas para detectar biopelículas. Cuando implementamos estos controles, el riesgo se hace algo manejable y podemos continuar con la operación como lo hacemos usualmente. El último riesgo que voy a mencionar es corrosión en las superficies internas y externas, en contacto y sin contacto con el producto. Esto es muy común y se debe usualmente a ambientes corrosivos, por ejemplo el ácido clorhídrico que se utiliza para regenerar las resinas en los cuartos de agua, produce corrosión en todo tipo de metales. Uso de sanitizantes corrosivos, algunos equipos como liofilizadores o autoclaves que están en contacto con vapor sufren corrosión y pueden contaminar el empaque o el producto. Nuevamente, este es un riesgo inaceptable. ¿Cuáles son los controles que sugiero? Utilizar, por ejemplo, materiales no metálicos, utilizar sanitizantes que no sean corrosivos, mejorar los procedimientos de construcción y desde luego mejorar los procedimientos de pasivación. Con estos controles el riesgo marginal se hace algo aceptable.